¿Cuál es la dinámica? Bien, la dinámica es que cada uno de ustedes presente qué fue lo que reflexionó y sacó como conclusión del proceso de aprendizaje que quiere aplicar en este espacio para los infantes en la zona que les tocó. ¿Qué tipo de actividades, qué tipo de dinámicas proponen para que ese espacio que van a diseñar realmente impulse y estimule estas, digamos, medidas y vías que ustedes quieren proponer? ¿Quién quiere tirarse al agua? Sí, yo podría. A ver si no se me pierde la conexión como ayer. A ver, Jesús, antes de que se le vaya. Ok, un segundito para ver si puedo compartir. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Lo están viendo ahí? Todavía no, pero ya entró. Ya entró. Ok, qué bueno. Este proyecto, la verdad, todavía no he pensado como un nombre propio para él, así que está al momento, ¿verdad? Todavía hay que desarrollarlo. Estos días, lo más, ya habíamos hablado. Espero que la camarita no me deje ver. Ok, listo. Ok, ayer, sinceramente, me partí la jupa tratando de entender cómo reinventar o cómo tratar de generar un nuevo método educativo o de enseñanza para poderlo implementar en el proyecto. Entonces, una de las cosas que quise hacer fue como una lluvia de ideas, como ver el enfoque que quería darle a mi proyecto. Lo primero era el niño. O sea, una de las cosas que yo siento que el modelo actual presenta grandes dificultades es que ya está caducado, donde el docente básicamente lo que hace es, aparte de repetir información, es un método dictatorial donde se le dice al niño qué hacer, cómo hacer y qué hacer. Entonces, lo que yo propongo es que sea el niño con el niño que decide y aprende en conjunto y entre ellos solos, donde el maestro, la idea es que dé un paso atrás y sea nada más como una guía omnisciente que está como nada más para seguridad. O sea, lo que quiero lograr es que los niños, entre ellos, con su curiosidad, con su gran cantidad de energía que presentan, logren aprender y descubrir de la forma que ya ellos intuitivamente traen. Que eso es una de las riquezas que se ha tergiversado mucho y mutilado a los propios niños al tratar de implementar muchos sistemas educativos que muchas veces lo que se hace es como tratar de buscar una educación en manada. Y cada ser por sí solo es diferente, entonces tienen formas diferentes de aprender. Y es en colectivo donde realmente se destacan esas formas de aprender porque lo que hace otro niño, el otro quiere curiosidad porque tal vez le llama la atención. Entonces, entre ellos mismos se reinventan. Entonces, eso es como lo que quiero darle en enfoque a ese proyecto. Claro, obviamente, el entorno de aprendizaje que se genere es sumamente importante relacionado con el contexto. Y más en este que es tan rico porque tenemos las condiciones de lo que es el mar y la tierra en un solo lugar. O sea, tenemos lo que es la cultura, la sociedad, la vegetación, la fauna de este lugar es sumamente rica para fomentar lo que es el descubrir y la curiosidad interna de los mismos niños para que ellos puedan aprender. Entonces de ahí es como lo que quiero sacar de toda esta amalgama de ideas e intenciones como las dinámicas en sí que quiero proponer para mi proyecto. Perdón. Obviamente no voy a inventar el agua tibia. Entonces, primero me di a la intención como de buscar modelos o métodos de educación alternativa. No quise profundizar mucho en esto porque a veces lo que me ha pasado muchas veces es que cuando profundizo mucho, me sesgo mucho con una idea
y lo que hago es ver cómo replico eso en vez de tratar de ver nuevas alternativas. Entonces lo que hice fue como buscar un panorama integral o más general y ver como lo que ya se ha inventado y no simplemente copiar. En lo que son los modelos educativos o de enseñanza, y hay muy variados, desde lo que es el basado en proyectos, lo que es como el aula invertida, el aprendizaje cooperativo, gamificación, que va mucho con lo que es la dodificación, y muchos más. Pero esos fueron los que más me llamaron la atención, porque cada uno, aunque no son perfectos, perdón, voy a tomar agua, tienen sus aportes que se pueden fomentar para lograr generar algo más enriquecedor. En cuanto a lo que son las enseñanzas de estrategia alternativa, me encontré que la verdad hay muchas y cada una tiene como su propio enfoque o su propia forma de tratar de fomentar un nuevo modelo, una nueva forma de aprender o de descubrir lo que es la enseñanza en sí. No voy a repetir porque ya me imagino que mucha gente lo ha investigado. Ahora sí, una de las cosas que me llamó mucho la atención con todo lo que fue la investigación que hice es que con qué se aprende. El espacio es parte esencial de cómo se aprende, pero muchas veces tendemos a la idea de pensar que es el cerebro lo que nos condiciona o el único órgano capaz de aprender y procesar toda la información que se enseña. Pero el dato curioso fue que el aprendizaje como tal, tanto el pedagógico como el fisiológico, que el fisiológico es como la forma natural en que aprendemos, se aprenden de una forma integral, tanto con la mente, con el cuerpo, pero principalmente con el cuerpo. Y eso es algo que a lo largo del tiempo, con todos los sistemas educativos que tenemos, se ha visto ¿cómo decirlo? Muy mutilado, porque llevamos a los niños a un tipo de aula donde tienen que sentarse de una forma magistral y tienen que quedarse queditos, poner atención a lo que el profesor va a decir y listo. Aprenda, interiorice, capte todo lo que está diciendo como una esponja y listo. Y pierde esa riqueza de lo que es aprender con el cuerpo, con los gestos, al moverse, al explorar. Entonces, una de las cosas que siento que ya va enfocando mucho lo que quiero proponer es que parte integral del aprendizaje que voy a proponer tiene que ver con la movilidad y con el cuerpo en sí. Y mucho también se basa en lo que son las experiencias previas o las experiencias diarias que vamos viviendo y todo eso se va relacionando con toda esta idea de la forma integral. Ahora, aquí es básicamente por donde voy, que es como el collage de ideas. El enfoque propuesto, o lo que ya estoy proponiendo, es que de un modo participativo con el movimiento, o sea, con el cuerpo en sí, con todo, se enfoque en lo que es la sorpresa que se puede generar en los niños, más que todo, para el descubrir, porque es en esa sorpresa donde nuestro cerebro hace como, y entre más curiosidad tenemos, más ganas tenemos de aprender, porque es algo que nos está llamando la atención. Entonces, enfocándome con la sorpresa para generar esta curiosidad, la idea es que entre ellos, de una forma no magistral, sino más interrelacionada, por ejemplo, mezclando como disciplinas, que es como matemáticas con ingeniería o cosas así, donde los niños aprendan, pero de una forma más experimental, o sea, donde lo que tenga que, por ejemplo, un ejercicio que vi que es como para saber, digámosle que hay un niño que le gusta el fútbol. Entonces a él, para poder enseñarle matemáticas, lo que hago es, ok, quiero saber cuántos goles metió tal jugador, en tanto entonces lo pongo a sumar cuántos goles. Es una forma diferente, se está incorporando algo diario de la vida del niño
con un tema que tiene que aprender. Entonces el niño va a querer saber cuánto es o cómo sumar eso, porque ciertamente tiene curiosidad. Entonces la idea es como, como parte de esta curiosidad, englobar todo lo que es la socialización, el descubrir para fomentar lo que es el aprender, pero más que todo disfrutando, generando autoconocimiento propio y del contexto y entorno, sensibilizando que no es solo uno propio, sino también en conjunto con otros niños que puede crecer. Y es esa sensibilidad también que lo lleva a este también autoconocimiento propio de sí mismo, de qué me gusta, cómo quiero aprender, donde puede ayudar para tal vez al niño crecer y descubrir una mejor forma de desarrollarse y ser una mejor persona, ¿sí? Entonces, más o menos esto es lo que he logrado desarrollar y lo que he tenido como propuesta. No, no sé si queda alguna duda. Es demasiado amplio, por eso digo, hay Sí, mucho que procesar y a veces cuesta mucho plasmar estas ideas. sí, Jesús, lo importante es toda esta reflexión para poder ir sacando conclusiones, pero sí tienen que plasmar el asunto, ya es todo un buen proceso, ha tirado un buen proceso y de alguna manera lo que tiene es concretar. Eh, Dos pequeños detalles para que lo tome en cuenta. Socializar es con Z Por favor. y curiosidades con S. Es importante que también nos fijemos en la ortografía. Y de paso voy a decir, la gente dice tiene mala ortografía. No es ni mala ni buena. O tiene ortografía o no la tiene. Pero no es ni buena ni mala. Eso para, no sé si lo sabían, pero y todo el mundo lo dice equivocadamente, tiene mala ortografía. No tiene ortografía o sí tiene ortografía. Hay redundancias que nos dan que simplemente las traemos precisamente desde la infancia. Bien, ¿alguien tiene algo que decir con respecto a esto que está hablando Jesús? Comprendo muy bien ese sentimiento de tratar de buscar esa sensación, como esa idea de enseñanza, de tratar de romper esos estándares y como haber tantas cosas y tratar de uno de comprenderlo, no lograrlo del todo y seguir buscando y no sé, creo que comprendo un poquito cómo se siente Jesús en eso. Realmente me ha costado bastante como tratar de buscar eso, vamos a ver, como ese tipo de enseñanza innovadora que yo realmente quiero proyectar en mi proyecto, que quiero, porque o sea, tengo claro que quiero romper esa dominancia de que está el profesor al frente con una pizarra, escribe lo que se tiene que hacer, apúntelo en el cuaderno y apréndaselo de memoria. Para mí eso no es una forma de enseñanza, eso simplemente no sirve de nada, porque si usted me pregunta muchas cosas que me enseñaron, tuvieron que haberme enseñado en la escuela, muy probable que no me los recuerde, porque simplemente ese tipo de enseñanza para mí lo único que sirve es para los exámenes. Es memorizo para el examen y ya se me olvida. No vuelvo a recordarlo absolutamente para nada. Uh -huh. Entonces, no sé, es complicado y es interesante. No, interesante no. Es, ¿cómo lo puedo decir? Una palabra. O sea, como que lo atrapa a uno Eso. esa Frustrante. búsqueda de, de, de lograr esa nueva forma de que las cosas le queden a los niños como tal para el resto de su vida y no lo aprendan únicamente para los exámenes, que es lo mismo que pasa en los colegios y en las universidades, que uno aprende muchas cosas únicamente para los exámenes, pero al mismo tiempo es como, ¿cómo lo puedo decir? Como que genera esa pequeña presión, como de, ok, ¿cómo logro hacer esto? Pero no sé, es una sensación un poco extraña. Uh -huh. Claro, si no se ha vivido realmente es algo que es un reto. Uh -huh. El reto requiere pensamiento y tomar conciencia de uno mismo de qué necesitaría yo si fuera un niño, un infante. Sí, de Eso hecho, que decís, profe, de hacer conciencia de que si uno fuera el niño ahí, de hecho me deja mucho pensar con la mano que dijo Michael,
de lo que recordaba de la escuela. Yo sinceramente lo único que recuerdo ahorita de la escuela son los momentos en los recreos que iba a jugar. No era ni siquiera la teoría o lo que me enseñaran en sí. Yo me recuerdo los juegos que iba a jugar, ya sea bola con los chiquitos, o me iba detrás de la escuela donde habían robado el edificio viejo y me ponía a construir supuestamente como construcciones de ladrillos y pedazos de piedra grandes, donde realmente me metía dentro. Claro, cuando me hallaron fue un broncón porque todo peligroso y todo eso, pero eso eran los mejores momentos que yo recuerdo de la escuela. De ahí, la verdad, no hay ninguna experiencia lo suficiente fructífera o llamativa que me tenga de ese recuerdo de qué realmente fue la enseñanza en la escuela. De Bien. hecho, aunque yo no tuve la oportunidad de estar ayer por una situación médica, este, lo que traté de hacer para poder como darme esa idea de enseñanza fue pensar en eso justamente, en, ok, ¿qué me hubiera servido a mí de niño para poder entender las cosas? ¿Cómo me hubiera gustado a mí haber recibido esto de niño? Y creo que el tipo de enseñanza que estaba buscando yo era como eliminar esa, bueno, tal vez no eliminarla, sino como restarle un poquito de prioridad a esa imagen de dominancia o de dominio que tiene el profesor como tal, y era involucrarlo un poco más con los alumnos, que las clases fueran un poco más dinámicas, que el alumno junto con el maestro crearan la clase, donde para enseñar historia no es sentarse con el libro, lea de tal página a tal página, sino, ok, porque tal vez no tratar de interpretarla, de que fuera un poco más activo, algo así como un teatro de educación, no sé cómo expresarlo, o sea, que todo se convierta en, es que en un show suena como muy informal y muy No, un show es exhibición, pero exacto, pero no sé, no logro tener la palabra adecuada, sino como, mm, ¿cómo lo puedo el expresar? término que estaba usando suena bien. ¿Cómo fue que comenzó? Sí, o sea, crear esa emoción de participar en las cosas para generar esa pequeña semillita de recuerdo, Ujú. de que sea algo tan memorable a la hora de recibir las clases, de participar, de sentirse algo un poco más importante que una persona sentada en un pupitre con un lápiz y un cuaderno. Entonces, más o menos eso es lo que estaba haciendo. No he podido como pasarlo, pero ¿qué? No sé si se ve bien. Lo Ujú. que quería era como eliminar esa cajita, generar un núcleo donde no es el profesor el que está en el centro, sino son los alumnos y poder hacer que ellos sean los que se expresen y lo que ellos mismos traten de interpretar la información, que el profesor sea o el maestro sea algo así como el guionista, no, bueno, podría ser el guionista, que les va como dirigiendo un poquito el camino de cómo Exacto, ellos interpretan las historias, perdón, exacto, sí. ujú, de cómo ellos interpretan las historias o la materia como tal, pero que ellos se sientan libres de poder entenderla a su manera, porque algo que no me gusta de este tipo de enseñanza que tenemos, al menos aquí en Costa Rica, es que solo enseñan una forma de entender las cosas y si usted no es bueno en eso, es justamente como la historia de el examen que califican a un pez por saber trepar un árbol. Ujú. Exacto. Entonces, quiero como que los niños sean un poquito más libres de poder interpretar y poder como amoldarse ellos mismos a las cosas que tienen que aprender, que ellos traten de entenderlo a su manera. Más Para, de amoldarse es participar. Michael, hay un punto importante, la participación, y lo dije ayer, la participación hace que el infante esté involucrado y se interese. Cuando se le impone solamente de un lado, está inerte, no está vivo y simplemente está escuchando, de alguna manera ni siquiera escuchando, está oyendo, ujú, pero realmente no está escuchando porque no tiene la curiosidad por ir más profundo de las palabras que le están tirando. De alguna manera es casi como que
que le tiren encima un balde de palabras que no tiene sentido. ¿Por qué? Y ves, ajá, Porque no tiene interés en seguirlo, porque no se le ha, ahí está el punto de la curiosidad, de la participación, del juego, se vuelve un juego a nivel, encontremos juntos. sí. Entonces, más o menos eso es lo que yo tengo, aunque es muy poquito, pero es lo que he logrado avanzar y como he tratado de comprender de lo que quiero dar como educación en mi proyecto. Bien, bueno, gracias. ¿Quién sigue? Yo puedo seguir, profe, A ver, Brandon. a compartir pantalla. Bueno, esta fue como la síntesis que hice como de todos los pensamientos que tuve ayer y de lo que revisé. Entonces, para plantear la forma que iba a hacer, bueno, comencé anotando qué era lo que no quería que se diera, que era la más forma tradicional. Entonces, las cosas que anoté que no querían que se dieran eran las aulas tradicionales, los horarios, las notas y el recreo como el único tiempo de ocio que se tiene en la escuela. Ujú. Para cambiar estas dinámicas, primero para cambiar el asunto de las aulas, estoy planteando que se manejen por ámbitos de aprendizaje, donde sean libremente la opción de ir al del estudiante. Entonces, la idea es que los estudiantes puedan ir y dedicarle el tiempo que quieran, si tienen alguna preferencia. Y la manera de que no dejen las otras botadas es que siempre todas van a tener como un mínimo de tiempo exigido de pasar en ese ámbito de aprendizaje. Entonces, esa es la forma que veo para que no se dé como esa forma habitual de las aulas y los horarios. Entonces, para que ellos puedan enfocarles si quieren algún área más o algún área menos, pero siempre teniendo como, como mínimos de tiempo para pasar en una área. Eh, También en lo que es entonces eso es como para reformar un poco los horarios. La manera que veo esos ámbitos, bueno, es un poco como lo que dijo Jesús y Michael, de que la forma que se dieron el aprendizaje fuera un poco libre, entendiendo libre, que fuera de una forma más dinámica y de una manera más participativa, que es que el docente no fuera como solo el que daba la materia, sino que fuera más bien que fuera como un guía en ese proceso de aprendizaje. En cuanto a las evaluaciones, creo que para transformar eso se pueden poner proyectos que sean interdisciplinares y transversales entre los diferentes años, ya que en los ámbitos fuera un poco abierto, que en los ámbitos pudieran hacer proyectos entre diferentes niveles, entre diferentes años, para ir también como estimulando ese aprendizaje entre los mismos estudiantes de diferentes años, que cada uno pueda tener como un valor de darle a alguien de otro año. Así, y entonces esa es como la idea de los que sean proyectos. Aquí hice como un pequeño diagrama de lo que me está imaginando. Aquí se ven como reflejados los ámbitos. Y también una cosa de la que me imagino es que esos ámbitos, todos, no sea sean todas las materias, pero igual sean conectadas a su entorno. Eso es un poco ya si fueran letras o números, siempre tengan un espacio para realizar estos trabajos conforme están relacionados con su ambiente. Entonces aquí esto es lo que es un poco la libertad de lo que tendrían en el diagrama, de irse pudiendo mover de un ámbito a otro, siempre teniendo restricciones, pero de esa manera ya un poco más libre de que ellos dediquen su tiempo a lo que quieran y en lo que puedan ir cambiando de uno a otro. Y eso fue como la síntesis de lo que pensé ayer, profe. Bien. ¿Alguien tiene algo que decir? Yo tengo algo que decir. Ayer hablamos el punto de que no vamos a mencionar que son materias, son campos de interés. Eso no lo dije ayer, pero no son materias, porque materias son los que dan
en las escuelas tradicionales donde hay materia, matemáticas, física, historia. Al final de cuentas, veámoslo desde otro punto de vista. Al final, cuando presenten todos, vamos a hablar un poquito de un pequeño giro que le vamos a hacer a este proyecto con respecto a cuáles niños van a participar aquí. Pero sigamos adelante. Gracias, Brandon. ¿Quién más? Yo creo que yo podría participar. A ver. Vamos a ver. Bueno, creo que en mi reflexión, una de las cosas que más sobresalió fue la idea de que el conocimiento no está compartimentalizado como en la educación formal o tradicional. Entonces, esta idea de que quiero crear un espacio donde todo el conocimiento se muestre dentro de la unidad. Entonces, que ante ese abanico de conocimiento, cada infante pueda aprender de acuerdo a sus intereses, hacer su propio camino y luego, como todo está tan interrelacionado, ir aprendiendo de diferentes áreas de acuerdo a su propio interés, digamos. Entonces, sí, ofrecer como un espacio de unidad para el conocimiento y que ofrezca todo el abanico de conocimiento. Y bueno, estaba viendo el conocimiento como un ecosistema donde todas las partes son interdependientes. Entonces, otra cosa que me parece, aparte de esa unidad, que me parece como algo que me gustaría implementar, es el hecho de que los infantes puedan apropiarse de algún rincón, como esa idea de generar rinconcitos, ojalá que puedan ser transformados por cada infante para que sea su área de confort para poder experimentar y poder estudiar. Entonces, la parte, digamos, de acceso, de cómo se presenta el conocimiento, lo veo como una ludoteca, como un espacio circular donde se puedan accesar diferentes juguetes o instrumentos que les permitan aprender. Y luego, bueno, me puse un poquito más concreto y propuse este esquema que incluye como la ludoteca, digamos, circular, y luego como un área donde lo que quise sugerir es que hay distintos nichos donde cada estudiante se pueda apropiar de un rinconcito. Y sí, luego intenté dibujar eso en 3D. Pero sí, eso fue lo que reflexioné anoche. Bien. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? Una ludoteca, el lenguaje meramente circular, o sea, usted lo ve como el más indicado para su propuesta. O sea, si yo escojo hacer otro tipo de lenguaje en forma, bueno, sí, de alguna manera yo puedo desarrollarlo, pero eso es como su punto de reflexión, el tipo de lenguaje para el tipo de esencia, proyecto que quiera generar usted. Sí, sentí que ese era como el lenguaje que más me hablaba de unidad. Bien, nadie está hablando, ¿verdad? No, profe. No fue que se les fue el... No. Ok, bien. Quiero aclarar una cosa antes de que sigamos.
Aquí no vamos a hacer como se usa mucho en la escuela con respecto a que no me copie y no me vea y no vea lo que yo estoy haciendo y no sé cuánto y no comparta y no mire, etcétera. Todo lo que cada quien está explorando y está buscando puede ser utilizado por los demás. Es un proyecto colaborativo para lograr que las diferentes ideas cada quien pueda terminar de integrarlas a su proyecto de acuerdo a como mejor crea. Pero no es que ya fulano propuso tal cosa y ya yo no puedo usarlo. No, no se trata de eso. Se trata todo lo contrario. Inspirémonos, veamos puntos importantes que alguien había puesto y que creo que podían adaptarse a la forma en que yo también lo estoy proponiendo o que no había tomado en cuenta. Todo es posible. No se trata de copiar, se trata de colaborar. Para que estamos claros con esto. ¿Ya? Que quede claro desde el principio. Bien, sigamos entonces. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Puedo seguir yo, profe? A ver, Daniel. Segundo, compartir. Ok, ya se ve. Sí. Ok, entonces, bueno, obviamente como de una investigación muy parecida, los primeros avances tienen que ver mucho con lo que han mencionado los compañeros. Aquí el ámbito en los diferentes tipos de métodos de enseñanza que estuve investigando, el que creí que era como más acorde realmente a lo que yo quería proponer era el movimiento libre. Comencé con una lluvia de ideas, de conceptos que quería utilizar, el del descubrir, el del seguro, el de que no tuviera limitaciones, en el sin obstáculos, basándome mucho en lo que a mí me hubiera gustado, que hubiera sido como el sistema en el que yo hubiera crecido. En lo personal, siempre creí que cuando estaba en la escuela que no era como de los alumnos más brillantes, entonces cuando crecí me di cuenta que siento que no era que era menos que los demás, sino que el propio sistema no se adaptaba realmente al modelo que yo ocupaba de enseñanza. Entonces, basándome en eso, en la investigación llegué a 3 principios en los que se va a basar el proyecto, que es la autonomía individual, en el que sea el propio infante el que pueda descubrir su mundo, sin verse en las limitaciones de las imposiciones. Ponían el caso en lo que estaba leyendo de un bebé, de que las intervenciones van desde sentarlo, porque qué bonito que se ve, por ejemplo, un bebé o un niño sentado, sin que esa sea como su forma natural de estar. Entonces, al condicionarlo a estar hasta en una postura, ya limita su forma en la que él puede entender en su entorno y puede interactuar con él. El respeto a su entorno sería más que todo como a las personas, no es como que el niño va a estar solo. Si lleva a tener todas las libertades posibles, también el aspecto emocional es muy importante y el no sentirse como que se está siendo juzgado por alguien, sino que más bien se le está incentivando al poder seguir aprendiendo. Y un ambiente seguro, normalmente cuando los niños están creciendo, que si se golpean o si se cortan, ya de un solo tiro comienzan a relacionar ese aspecto como algo negativo y que tiene que huir. Entonces, incentivar un poco el ambiente para no limitar al infante a seguir desarrollándose. Partiendo de esos principios, comencé a plantear de que el espacio se tenía que relacionar el adentro con el afuera, que no fuera algo meramente como 4 paredes, sino que el infante pudiera pasar de diferentes ambientes,
que el movimiento libre se viera reflejado no solo en un plano, sino que fueran diferentes planos en el que el infante podría desarrollarse y dependiendo de sus intereses, entrar, salir, subir o bajar, y que tuviera además esa conciencia de que se deja de lado o que no se le profundiza, que es el vínculo con la naturaleza, que la naturaleza nos puede enseñar muchas cosas, sus procesos, lo que puede ser hasta algo típico como las hormigas o una mariquita que normalmente se le tiende a sacar del espacio porque está ensuciando, porque no es coherente. Todas esas criaturas que están en el día a día con nosotros, que normalmente se tiendan a evitar. Y aquí comencé como a hacer un poco el diagrama que quería, sin limitarme a la forma, sino que fueran un poco con lo que había dicho el profe, de dos espacios principales, uno que se pudiera abrir al otro y que en él pudiera interactuar con los entornos, con diferentes niveles, que los propios niveles que cambien fueran espacios con los que el niño podría decidir cómo sentarse, que no fuera como los pupitres tan limitantes, sino que el propio espacio le diera opciones al infante para que pudiera experimentar y así sentarse para así interactuar con su entorno. Y aquí con un par de diagramas de cómo se podría ver posibles alturas, de cómo interactuarían unos con otros, de un ambiente normalmente evitando tal vez los ángulos muy rectos que podrían tentar como un filo de una grada con el infante podría interactuar y tal vez hacerse daño y crear alguna noción negativa, y el vínculo que hablaba con la naturaleza, que se pudiera interactuar desde el adentro con el afuera. Eso sería. Bien. ¿Alguien tiene algo que hablar al respecto? ¿Nadie? Bueno, sigamos. Al final hacemos un resumen o una búsqueda global para poder ver todo en conjunto. Gracias, Daniel. Digamos. Estamos 6 nada más. Digo, hay 6. Estamos no. Somos los 2 profes y 6. Joaquín acaba de perder su conexión. A ver, ¿quién nos falta? Está como lloviendo mucho, entonces Emerson. no. Todo el mundo está teniendo muchos problemas. Yo lo vi un poquito fea en la tarde, empezó a caer demasiada tormenta, hasta me da miedo conectar la compu. No, no es para tanto. Aquí está empezando a llover otra vez. A ver, Emerson. Emerson, ¿qué se hizo? Es que tenía el micrófono apagado y yo estaba hablando y ni siquiera me había dado cuenta. Nada, solamente veíamos Pues. una página. Bueno, lo que estaba diciendo, el micrófono apagado era que estaba viendo lo que sean actividades típicas y propuestas innovadoras, distintas o como se les llame, para el diferente aprendizaje del niño en la escuela. Que estas nuevas serían que se complementen más de un campo de estudio en una sola actividad, que se implique el movimiento humano para captar la atención del que está aprendiendo. No que se prescinda tanto, pero que no sea que el uso del papel y el lápiz no sean los principales,
y lo que es como hace un proyecto en un contexto bastante natural, que haya una relación afuera-adentro. Luego, en cuanto a las dinámicas de aprendizaje, para lo que sería lo que son cuentas, suma, resta, multiplicación o división, o sea, quería proponer como diferentes volúmenes que se subdividan en partes para llenar o vaciar a nivel de cuentas. A nivel de música, esta actividad de tocar superficie la tenía en el proyecto pasado, solo que en este, por cantidad de espacio, si lo quisiera como proponer en menor escala, porque ahí aparte de que se está moviendo y al tocar superficies y al prenderse o al sonar, ya estarían como captándose la atención. Con respecto a lo que sea aprender a escribir o captar imágenes a través de letras, estos son como obstáculos en los que el niño trata e intenta acomodar ciertas palabras correctas para generar imágenes de las palabras que vayan a lograr a construir o acomodar. Eso, bueno, en cuanto a elementos básicos como lo que son sol, nubes, números, no sé, elementos básicos, pero ya lo que sería complementar el campo de estudio de ciencias o relacionado con la naturaleza, flora y fauna, sería como generar una actividad parecida y que al final se le genere como imágenes de lo que ellos están aprendiendo a acomodar palabras. Bueno, estas son básicamente algunas de las actividades que de anoche estaba pensando. Bien, ¿alguien tiene algo que decir? Nada, gracias, Emerson. Entonces, seguimos adelante. Nadie más ha entrado. Vamos a hacer una revisión. A ver, profe, ¿usted quiere decir algo con respecto a lo que hemos visto? Aquí es, bueno, quizá tal vez recalcar un poco lo que hablábamos ayer con respecto a, bueno, se están enfocando mucho y obviamente es importante en la identificación de las dinámicas de aprendizaje particulares y tienen que ir aterrizando de la forma también más rápida posible debido al tiempo del proyecto en la espacialidad relacionada con eso. Yo les decía que pensaran más en entornos que en espacios, ¿verdad? O sea, en todo el proceso en donde se permite la flexibilidad o la fluidez del espacio para tener también esa posibilidad de libertad completa en todo sentido. Y que ya entonces estos criterios que están exponiendo estas situaciones se puedan ir traduciendo en una espacialidad determinada, o sea, como que ya sí vi que varios de ustedes presentaron unas primeras ideas para poder ir manejando esta noción de cómo va a ser ese entorno en el cual se van a basar para transmitirle ciertos tipos de conocimiento al niño, ¿verdad? Entonces las dinámicas que planteen van a influir definitivamente sobre los espacios que se van a generar, o sea, más bien tienen que pensar cómo esos espacios posibilitan primero y favorecen las dinámicas que ustedes están planteando y que están investigando. Entonces, en ese sentido, es de pensar los espacios y pensar los entornos de una forma completamente dirigida a partir de lo que están descubriendo y de lo que están proponiendo, va a ser un elemento fundamental para que puedan ir generando las propuestas finales. Bien. Vamos a darle un pequeño giro al proyecto. Pregunto, ¿a dónde creen ustedes con respecto a las metas que se anda buscando, con respecto a lo que se desea generar en los infantes? ¿En qué etapas de la infancia creen que es la parte más lógica
de hacer, de aplicar. Paréntesis. Acuérdense que vamos a seguir hablando de un espacio de aprendizaje, no de enseñanza. Enseñanza va directamente relacionado a lo que es lo tradicional con respecto a yo le enseño, usted ponga atención, repita y haga un examen. Es más dirigido hacia lo que es el aprendizaje, en donde hay persona o personas que ayudan a que ese ser humano que está comenzando a conocer el mundo pueda facilitársele con pequeños impulsos o empujones, por así decirlo, para que se atreva a ir descubriendo. Pero es realmente un aprendizaje, porque lo otro vuelve a ser un poco el asunto de usted tiene que observar esto, tiene que observar, sino que más bien incluso hay una serie de actividades que hacen que el infante mismo vaya descubriéndolo y se interese y aporte. O sea, que el punto de curiosidad aquí es total y absolutamente básico, importante. Es como quien dice, el despertar la curiosidad es el tema principal de esta propuesta. Se mencionó cuando se dio todo el asunto del tema, pero realmente es despertar curiosidad e impulsarla. Vamos a variar en el siguiente sentido. Nadie me ha contestado porque no he dado chance además. ¿En qué etapa de la infancia creen que se debería dar esto que ustedes están investigando, proponiendo y pensando, reflexionando? Preescolar, profe. Ajá. De los 6 a los 8 años. Ahí es cuando somos como una esponja, absolutamente todo lo absorbemos de una forma tan, pero tan sabrosa. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué edades creen que son realmente las apropiadas para generar esta curiosidad, esta inquietud de poner las bases para un futuro? ¿Alguien más? Ya Michael dio su opinión. Vamos muy breves. ¿Quién más? Profe, yo considero que, al igual que Michael, 6 a los 8, pero además que fuera de los 4, ya desde los 4 ya se comienza a tener un crecimiento en lo que podría ser para el infante. Correcto. ¿Quién más? Yo estoy de acuerdo con que desde los 4. De los 4 años. Bien. ¿Quién más? Sí, o sea, yo concuerdo con los compañeros como de ahí de los 4, porque es cuando el niño empieza a tener más libertad y control de sí mismo. Entonces tiene la capacidad como de explorar y absorber más lo que lo rodea. En realidad no es que comienza, es que realmente el infante es libre hasta que se le comienza a decir lo que tiene que hacer, a castrarlo, a dirigirlo, a decirle eso está prohibido, eso no se hace, eso sí se hace, sino más bien incluso de una forma delicada, amable, amorosa, que vaya seleccionando lo que es humanista, lo que son los valores reales del amor, de la solidaridad, del descubrir, del curiosear. Es el punto. Bien. Definitivamente ese es el punto. Esto va a ser un espacio en donde niños de 4, 5 y 6 años van a tener sus primeros pasos con respecto a lo que es el aprendizaje. Esto tiene dos puntos importantes. Madre y padre pueden tener el tiempo de ir a sus trabajos, de hacer sus cosas, y ese niño o esa niña puede ir a este sitio a descubrir y a descubrirse, en donde es un apoyo a padre y madre, pero por otro lado es un impulso para que cuando llegue a la escuela, que de acuerdo a las leyes tiene que llevar, porque si no, no es aceptado por el MEP, realmente tenga toda una base que le permita tomar conciencia de que cuál va a ser la actitud y la posición en donde hay un terreno ya abonado, ya cultivado. 4, 5 y 6. Entonces, totalmente de acuerdo con el punto que dijo Michael, pero por otro lado, a los 8 años ya hay muchas cosas que están prejuiciadas. Incluso en el primer año, con los 7 años y los 8 años,
ya hay mucho prejuicio, porque los profesores comienzan a decir, usted tiene que hacer esto, ponga atención, no sé cuánto, vaya a la esquina, póngase las orejas, porque otro no puede atención, y etcétera, etcétera, etcétera. 4, 5 y 6 años es jugar con la vida, jugar con la curiosidad, jugar con el descubrir, vuelvo a repetirlo 40,000 veces. Eso es realmente una propuesta que se hace para, repito, preparar un terreno, abonarlo, abrirle y nutrirle todo su potencial que trae desde su inocencia, para que cuando llegue a primer año al primer grado en adelante, ya tenga unas bases firmes que le permitan discernir, seleccionar y de alguna manera ya acostumbrado a otro tipo de comportamiento, de actitud, pueda tomar decisiones más claras. Sobre todo que estamos tratando de dos medios muy sencillos en donde las personas son realmente familias de procedencia sencillo, de no grandes recursos. Ambas posibilidades dan toda una preparación previa de que ese nutrir, ese infante que está posiblemente queda encerrado mientras su padre o su madre van a trabajar, que tenga todo un espacio en donde puede navegar su curiosidad y compartir con otros niños y niñas que son semejantes a él en el sentido de edad, de curiosidad, de despertar, de abrir puertas. ¿De acuerdo? Ahí es donde tiene sentido esto. Más tratándose, repito, de que son lugares de Chira y lo que es incluso el asunto de la zona de Monteverde, que son lugares donde muchas de las familias tienen una gran sencillez, que viven con la naturaleza, que tienen haberse nutrido de todo ese cielo abierto, de plantas, de zonas verdes, etc. Entonces esto es un punto de total importancia en donde ya no es un docente el que llega a decirle al infante lo que tiene que hacer. Es una persona que va a intercalar sus inquietudes con los infantes. Lógicamente que el infante siempre va a ver al adulto de alguna manera como su guía. Y los pequeños siguen el ejemplo. Mira mis acciones y no mis palabras. Y eso es lo que el niño debe aprender. Entonces no hablemos de profesores, no hablemos de docentes, no hablemos de maestros. Hablemos de guías. Hablemos de seres humanos que son un ejemplo a seguir. ¿Les parece? ¿Les suena? Esto les da muchísimo más, precisamente más libertad de proponer ese mundo de maravilla que tienen los infantes, esa imaginación que todavía no ha sido cortada, que todavía ha sido cercenada, que todavía no ha sido castrada. Es ese mundo el que ustedes van a ayudarle con su espacio y con su propuesta a que ese infante tenga una base muy firme. No olvidemos el asunto de que este proyecto está también de la mano con lo que es el enfrentamiento a la transformación climática, o sea, al cambio climático en las dos zonas que están escogiendo o zonas similares donde este espacio podría ser trasladado en vista de que fuera visto como en peligro. ¿De acuerdo? Esto les da muchísimo más flexibilidad, les da muchísimo más espontaneidad, muchísimo más libertad a ustedes mismos como diseñadores para generar que ese espacio, que la libertad en el diseño genere libertad en el infante y propicie la curiosidad. I like it. De acuerdo. No sé cómo podemos hacer para que esto lo puedan escuchar los que están ausentes. Si quiere, profe, yo mando un audio al grupo de WhatsApp o lo escribo en un mensaje para que quede para todos.
pero lo que ya se dijo, me gustaría que se escuchara. O sea, la Ok. grabación. La grabación la tiene el profe Ujú. Guido. Entonces, profe Guido, la podríamos pasar y subirla. Tendría que ser no al correo institucional, sino más bien al El WhatsApp. canal. no al WhatsApp, que quede a nivel institucional. No, digamos, lo que yo La pensaba, dirección. lo que yo pensaba hacer es, bueno, ya, bueno, de ayer que vimos que tengo la información de lo del canal, entonces ya estoy subiendo, de hecho ya tengo como la mitad de los videos subidos en el canal. Entonces, si ustedes entran al canal en esos momentos, el de Taller Energía y Espacio, van a encontrar los videos, ahí los he estado montando y los he estado montando. De hecho, el de ayer, que como faltó varias gente, incluso Victoria me pidió, entonces lo puse de primero y entonces ya está ahí, está con la fecha del momento, entonces ahí los pueden ver. Lo que voy a hacer después es todo... Profe, perdón. Sí, excelente. Perdón, una pequeña interrupción. ¿Por qué no hacemos? Porque esto es inmediato. Sí, yo creo que es buena idea ponerlo en el WhatsApp o en Facebook. Y luego se pone el link con el resto de los demás. Pero en este momento creo que es importante que los que están ausentes escuchen lo que se está hablando aquí. Porque estamos cambiando de punto de vista. Es vital. Sí. Igual la forma de colocarlo sería en el canal de YouTube, porque Facebook no va a permitir. Ujú. Después se mete, pero simplemente el link sí se puede poner en ¿cómo se llama? En WhatsApp. Sí. A eso me refiero, que todos puedan ver esta noche, ahorita que vamos a cortar, que los ausentes incluso puedan verlo en WhatsApp, porque eso posiblemente espero que sí lo puedan ver. Y luego se une junto con las otras, pero para que sea inmediato. Y Sí, no lo como hagamos que muy largo para estarlo que no sea, cargando nada para más. que no sea tanta carga, porque ya vimos lo que había que ver, ya presentaron lo que tenían que presentar, ya hablamos lo que realmente se tiene que hablar, y simplemente ahora que cada quien siga trabajando su proyecto. Son las 6:20 de la noche, tienen hasta las 8:30 de la noche para seguir trabajando los primeros pasos de las reflexiones que estamos hablando y comiencen a generar su proyecto. Ya tienen la información básica con respecto a los datos de cada zona, cada uno de los grupos. Tienen los puntos que van a girar ahora hacia lo que es 4, 5 y 6 años. Hemos hablado de cosas que ya los que están presentes los escucharon, ya dieron sus opiniones, así es que vamos adelante. Me parece que es un punto importante para que ustedes mismos comiencen en libertad a desarrollar y no enredemos más la cancha. Okay. La idea entonces es que ponga esta grabación inmediatamente o después de que termine la clase completa. Si se puede, es que la clase completa se termina ya, Sí. porque ya vamos a cortar. Ok. Que, No, que lo miren cuando quieran, pero a partir de un ratito que usted logre hacer el link, ajá. que no es muy largo, que lo Es- puedan ver. Va a ser rápido. No, ahí lo digo porque la única forma de tener el video para ya subirlo es que cerremos la sesión de Zoom. A eso voy, Guido. Simplemente el asunto es que los que ya lo escucharon. Si tomaron nota, bien, y si no tomaron nota, pues lo siento. Ujú. Pero lo que importa es que los que están ausentes simplemente sepan lo que se está hablando aquí. Eso es lo que más importa. Que el link se meta después con nosotros, ya eso viene posterior, pero lo inmediato es que cortemos ya para que todo el mundo tenga, quien lo quiera ver, ahí está en el WhatsApp. Listo. Por si alguien quiere revisarlo de nuevo, ¿verdad? Entonces nos despedimos, muy buena suerte, gracias por participar. Creo que esto les va a dar muchísimo más holgura, muchísimo más flexibilidad, muchísimo más inspirando a la creatividad y las primeras ideas que han tenido. ¿Verdad? Pues incluso por los que están presentando hay una cierta rigidez porque a final de cuentas sigue armándose para niños que ya son de 7, 8 años y en etcétera, toda una educación que a final de cuentas rigidiza. Sí. Entonces vamos a abonar el terreno, vamos a abonar las bases y de alguna manera comiencen a pensar en esa flexibilidad del espacio que está dispuesto a no perecer en los cambios de transformación climática. Muchas gracias, buenas noches a todo el mundo, que estén muy bien. Aprovechen el tiempo, no se pongan a hacer otras cosas. Ok, entonces, profe, ya